hacia la ciencia de la psicología. Para que la psicología se convirtiera en una ciencia, fue necesario avances de la fisiología y el desarrollo de los primeros métodos experimentales para el estudio de la mente. Primero tenían que entender el cerebro y el sistema nervioso. Franz Joseph Gall afirmó que el cerebro era el órgano de la actividad mental y que cada una de las facultades era innata y se localizaba en una región concreta del cerebro. Es así como adoptó una metodología en la que suponía que las facultades intelectuales bien desarrolladas correspondían a partes bien desarrolladas del cerebro. Elaboró una larga lista de facultades como la destructividad, la amistad o el lenguaje, que localizó en distintas regiones del cerebro. La psicología de Gall era funcional, casi evolucionista, porque se interesaba en cómo el intelecto y el cerebro contribuyen a adaptar a una persona o a un animal a sus necesidades cotidianas. Las ideas Gall inspiraron de forma científica a fisiólogos a investigar sobre la ubicación de las funciones conductuales. Esto perjudicó a Gall, ya que se demostró que esas ubicaciones eran incorrectas y que el tamaño del cerebro no tenía nada que ver con las facultades. El principal crítico de Gall fue Jean-Pierre-Marie Flourens, que discrepó con él en lo referente a los hemisferios cerebrales. Se basó en su propia investigación, que consistía en la lesión o extirpación de zonas concretas del cerebro para defender la idea de que los hemisferios cerebrales trabajaban como una unidad y que no existen órganos especializados para las facultades mentales. El fisiólogo inglés Charles Bell distinguió entre dos conjuntos diferentes de nervios en la base de la columna vertebral. Él sugirió que uno de ellos estaba formado por nervios sensoriales y transmitía información al cerebro, mientras que el otro, formado por nervios motores, llevaba la información del cerebro a los músculos. Un estudio posterior sobre las funciones del encéfalo pareció sugerir que Gall tenía razón al afirmar que las distintas áreas del cerebro son responsables de los distintos procesos mentales, ya que al observar la autopsia de un paciente con trastornos en el lenguaje, se descubrió que este tenía dañado el lóbulo cerebral frontal izquierdo. Este descubrimiento animó a otros a intentar trazar el mapa del cerebro, localizando en él todas las funciones sensoriales y motoras. Actualmente estos mapas son precisos y permiten localizar tumores con gran exactitud. Unas áreas del cerebro reciben sensaciones, otras rigen acciones específicas y la asociación de sensaciones y acciones producen la conducta. De acuerdo con esta idea, el cerebro es una máquina refleja compleja que proporciona la conexión entre los estímulos y respuestas. La teoría refleja del cerebro suponía una nueva oportunidad y un desafío para la psicología. El desafío estaba en averiguar cuántas conductas eran responsabilidad exclusiva del cerebro sin intervención de la conciencia. La naturaleza y el papel causal de la conciencia al día de hoy siguen siendo un misterio. La medición mental y la manipulación experimental en la mente se llevaron a cabo por primera vez en el siglo XIX y quedó así preparado el terreno para fundar la psicología. La cronometría mental surgió a través del ámbito de la astronomía, cuando el astrónomo Bessel escuchó sobre un supuesto error de cálculos que había cometido un ayudante de un observatorio en cuanto a la medición de los tiempos de tránsito de las estrellas. Bessel se dio cuenta que el registro de la velocidad de tránsito era distinto en todos los astrónomos, y para corregir esta situación elaboró unas ecuaciones personales que reflejaban los tiempos de reacción de cada uno, permitiendo corregir así los cálculos de la posición de las estrellas. Helmholtz utilizó esta medida de los tiempos de reacción para encontrar una respuesta al problema de la velocidad de la transmisión nerviosa. Helmholtz estimuló el nervio motor de la pata de una rana y calculó el tiempo que tardaba el músculo en reaccionar. Antes se suponía que los impulsos nerviosos viajaban infinitamente deprisa para ser medidos, pero gracias a Helmholtz se estimó que la velocidad de dichos impulsos era solo de 26 metros por segundo. Estas dos líneas de investigación sobre los tiempos de reacción convergieron en la obra de Donders, quien descubrió que el tiempo entre un estímulo y su respuesta podía utilizarse para cuantificar objetivamente la velocidad de procesos mentales, por ejemplo, a la luz de una bombilla situada sobre un interruptor de respuesta, y de esta forma se denominó cronometría mental a este método. Fechner se dio cuenta de que el contenido de la conciencia se podía manipular controlando los estímulos a que se exponía la persona.
y gracias a ese control era posible experimentar con la mente. Por ejemplo, se podía hacer que una persona levante objetos de un peso conocido, que escuche sonidos de volumen y altura también conocidos, etc. Pero aún así, ¿cómo se mide la experiencia consciente o las sensaciones resultantes? La persona participante no puede asignar una cifra a una sensación de sonido o de peso. Fechner se dio cuenta de esa dificultad y la solucionó cuantificando las sensaciones, preguntando a los participantes, por ejemplo, cuál de los dos objetos pesa más o cuál de los dos sonidos suena con mayor volumen. Al variar sistemáticamente tanto el valor absoluto de los pares de estímulos como la diferencia entre ellos, es posible cuantificar indirectamente la sensación. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia entre los estímulos es más fácil de detectar cuando ambos estímulos son de una intensidad absoluta moderada que cuando son de una intensidad absoluta elevada. Como físico, Fechner confiaba en que su psicofísica pondría de manifiesto que la mente y el cuerpo estaban relacionados de manera precisa y cuantificable. Es por eso que Fechner fundó la psicología experimental. Otra forma de medir la mente fueron los test mentales, que surgieron en el siglo XIX, debido al deseo de los gobiernos de controlar los pensamientos de sus ciudadanos. Se quiso evaluar a los estudiantes en relación con sus criterios y medir las diferencias infantiles en capacidades mentales. En Gran Bretaña y en Francia se desarrolló con mayor amplitud dicho método. Sir Francis Galton comenzó a interesarse por la evolución de los rasgos mentales. Galton quería sobre todo medir la inteligencia, que para él era la capacidad mental más importante. Por eso se dedicó a estudiar las calificaciones que obtenían los alumnos en los exámenes para así poder comprobar si los que obtenían buenos o malos resultados en una asignatura los obtenían también en todas las demás, descubriendo finalmente que existía una alta correlación entre las notas de los exámenes de distintas asignaturas, lo cual confirmaba la idea de que la inteligencia es la única habilidad mental. Pero Galton aún no se sentía conforme con su descubrimiento, y por eso intentó medir la inteligencia de forma más precisa y directa. Notó que las medidas de la agudeza sensorial serían así las medidas de la inteligencia. Este énfasis en la conciencia era coherente con el estudio introspectivo de los contenidos de conciencia que estaban llevando a cabo los alemanes. Por lo tanto, también el tamaño de la cabeza constituiría una medida de la inteligencia. Para desarrollar más su técnica, Galton estableció un laboratorio antropométrico donde los participantes podían realizar sus test mentales. Estas personas pagaban una pequeña tarifa por someterse a los test y se les denominaba candidatos. En la práctica, sus test fracasaron. La agudeza sensorial no es la base de la inteligencia y la correlación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia es mínima. No obstante, el enfoque de Galton sobre la inteligencia y su perspectiva evolucionista de la mente han tenido una influencia notable, especialmente en Estados Unidos, además de que contribuyó a la psicología aplicada por partida doble, ya que inventó los test mentales e introdujo el modelo de la práctica profesional de tasas por servicio. Los test en Francia. Alfred Binet se dedicó a la psicología y aunque inició en el terreno de la hipnosis, terminó en muchas áreas psicológicas, siendo cofundador del primer Instituto Psicológico de Francia. Por lo que más se le recuerda es por su test de inteligencia. Binet estudió las habilidades cognitivas de nivel superior. Él estudiaba a las personas a profundidad y definió la psicología individual como contraposición del experimental. Para resolver un problema educativo que consistía en diferenciar niños con retraso cognitivo, creó sus test de inteligencia, que consistían en imponerles tareas a los niños que pudieran resolver, y quienes no pudieran serían los que padecerían de lo ya mencionado, y así se les podría dar una educación especial. Un psicólogo estadounidense, Henry Goddard, trabajaba en una institución que acogía a niños. Quería saber quiénes padecían de retraso cognitivo y usaba el test de Galton, pero se dio cuenta de que este era inútil, y en una visita por Europa, conoció el test de Binet y lo aplicó. Al hacerlo comprobó que este era demasiado eficaz. William Stern hizo calculable la inteligencia por medio de los test de la siguiente manera. A un niño de 10 años le tomaba dicho test. Lo normal era que el resultado sea su edad. Esto se dividía con su edad, o sea, 10 entre 10. Esto daría el resultado de 1. Esto se multiplicaba por 100 para evitar los posibles decimales si se obtenía otro resultado, y entonces, si el resultado final era 100, tenía un cociente intelectual normal. Si era menos, podría padecer de retraso cognitivo, y si era mayor, se le podría considerar dotado. La filosofía en el umbral de la psicología. Alexander Bain realizó un exhaustivo estudio de la psicología.
desde una perspectiva asociacionista y fisiológica, abarcando temas desde las sensaciones simples hasta la ética y estética. Unió una filosofía asociacionista con una fisiología sensoriomotora y así consiguió una psicología humana unificada. Hippolyte Adolphe Taine decía que las ideas, por abstractas que parezcan, se pueden reducir a un conjunto de sensaciones asociadas al nombre de cada idea. Así, la psicología tiene algo similar a la química, pues se descomponen sus elementos mostrando distintos agrupamientos y a partir de estos se construyen nuevos compuestos. En Alemania, Wundt estudió la conciencia individual, propuso un enfoque histórico y genético para la investigación de procesos mentales e insistió en que la voluntad humana es la fuerza de unión de la vida mental. Todas estas ideas fueron heredadas de la filosofía idealista. Los idealistas alemanes se oponían rotundamente a aceptar a la psicología como ciencia. El principal representante de la psicología filosófica alemana fue Hermann Lotze. Propuso que la profundidad es aprendida, no innata, y que la experiencia se compone de ideas simples, aparte que integró una visión empirista con el concepto sensoriomotor. Hermann von Helmholtz fue un gran físico que formuló la ley de conservación de la energía. Defendió que lo único que conocemos con certeza son nuestras ideas o imágenes obtenidas del mundo exterior. La teoría de la inferencia inconsciente de Helmholtz fue de especial importancia para la psicología. Apoyaba el materialismo y por otro lado demostró que la percepción dependía de la materia corporal y de alguna manera motivó a Freud a escribir su proyecto Psicología para neurólogos. Ahora hablaremos de la psicopatología, la última raíz importante de la psicología organizada que reside en la medicina, en el estudio de las mentes con trastornos específicamente. O sea, relacionaremos la psicología con la psiquiatría y la neurología. La psiquiatría lo que hizo fue reformar los manicomios donde se almacenaban enfermos mentales y no se les trataba. El objetivo de la psiquiatría era el de realmente tratar a quienes sufrían enfermedades mentales. El término psiquiatría fue acuñado por Johann Christian Reil en 1808. Reil expresó las esperanzas de la Ilustración en su nuevo ámbito, la psiquiatría. Este cambio de tratamiento a los enfermos mentales era la introducción a la terapia moral, que era la contraposición a la terapia médica tradicional, pues buscaba curar a los enfermos mentales en vez de aislarlos, pues decían que haciendo que lleven una vida estructurada podrían recuperar la salud mental. Emil Kraepelin fue clave por su formación científica y gracias a sus investigaciones pudo dar el primer diagnóstico psiquiátrico científicamente documentado que fue de demencia precoz, conocido hoy como esquizofrenia. Los trastornos menos graves eran tratados por neurólogos, pero a fines del siglo XIX ambos campos se fundieron bajo el término psiquiatría. Al final, tanto neurólogos como psiquiatras admitieron que solo hablarles a los pacientes podría ayudar, pues establecían relaciones activas con los médicos. La psiquiatría y la neurología tuvieron orientaciones teóricas. Al inicio se creía que el problema tenía que radicar en el cerebro. Psiquiatras y neurólogos también creyeron que podría depender de genética, porque estas enfermedades eran frecuentes dentro de una misma familia. Por otro lado, la psiquiatría romántica decía que las enfermedades mentales residen en la historia psicológica del paciente, sobre todo en su vida emocional. Los psiquiatras románticos se orientaban a lo psíquico en vez de lo biológico, concebían la locura como descontrol de las pasiones y lo que trataban de hacer era inculcarles valores morales a sus pacientes. La psicología clínica francesa, particularmente, se centró en las mentes patológicas. La psicología francesa, al desarrollarse como complemento de la medicina y ascender de esta misma, se orientaba a la investigación exhaustiva de casos únicos. Los psicólogos franceses dedicaron su atención al hipnotismo y lo relacionaron con la histeria. A partir de esto, surgieron dos teorías y escuelas. Liebold inició una escuela en Nancy, Francia, que sostenía que durante la hipnosis la conciencia pierde el control y esta pasa a merced del hipnotizador y sus órdenes. La otra escuela fue la del Hospital Salpêtrière de París. Decía que el estado hipnótico era propio de los enfermos de histeria. Su máximo representante fue Jean Charcot.